Muy buenos días para todos, en algunos casos buenas tardes y para quienes estén viendo ya esto al llegar a la casa, buenas noches, dependiendo de la hora en la cual estén observando este video. Antes que nada quiero agradecerles por la oportunidad y por elegirme a mí para poder dar y desarrollar el tema de hoy. Antes de empezar, obviamente me voy a presentar y también voy a presentar el tema. Para eso vamos a pasar a la imagen principal. Mi nombre es Jean Clemot, soy licenciado en Psicología Clínica, especialista en didáctica universitaria y diplomado en terapias basadas en evidencia científica. Actualmente estoy cursando una especialidad justamente en lo mismo, en terapias cognitivas, integrativas, y bueno, como podrán observar en el breve currículum que les estoy dando, mi especialidad como psicólogo es puramente clínico, ¿sí? Eh, el tema que les voy a tocar hoy me parece un tema bastante interesante, un tema que es bastante útil y yo creo que transversal a un montón de áreas y de circunstancias, tanto laborales como personales, académicas. O sea, básicamente son recursos que son necesarios en el día a día, independientemente del entorno en el que nos encontremos, y son las habilidades sociales. Y esto es bastante peculiar porque las habilidades sociales son justamente aquellos recursos que nosotros ponemos en práctica al día a día cuando estamos desenvolviéndonos con otras personas, y es algo tan básico. Sin embargo, pocas veces tenemos la oportunidad de desarrollar estas habilidades de manera formal. Muchas veces es como que uno va aprendiendo según lo que ve en su entorno, según las costumbres que se siguen en su entorno primario, en el colegio, en la familia, pero difícilmente lo recibimos como una especie de formación más formal, y esto hace que muchas veces se desemboque un montón de dificultades, porque imagínense carecer o padecer de limitaciones a la hora de poder expresar nuestras ideas o de poder lidiar con las diferencias que existen entre cada una de las personas. Entonces, obviamente, como es algo tan cotidiano, esto puede desembocar un montón de problemas, y de hecho que así es. Gran parte de las personas que acuden a consultorio, en la mayoría de los casos, incluyen en mayor o menor medida el entrenamiento en habilidades sociales, ¿sí? Pero antes de poder desglosar y desarrollar mejor el tema, vamos a entender un poquito mejor qué son las habilidades sociales. Y para que puedan prestar mayor atención, entonces a partir de ahora van a empezar a escuchar solamente mi voz, ¿sí? Bueno, cuando nosotros hablamos de habilidades sociales, bueno, habilidades sociales son todas las habilidades que utilizamos para desarrollarnos o para, mejor dicho, interactuar con otras personas. Pero más que habilidades, simplemente nosotros lo que buscamos por medio de este taller es estimular a la efectividad interpersonal, es decir, lograr aquellos objetivos que tenemos con el entorno que nos rodea, ¿sí? Y para eso voy a ponerle algunos de ellos y me van a decir, o mejor dicho, ustedes van a ir pensando a ver si alguno de estos les dificulta o les interesaría poder adquirir, como por ejemplo, pedir a los demás lo que te gustaría. Esto suele ser bastante solicitado en consultorio, que tomen en cuenta tu opinión. Aprender a decir que no, probablemente esta también es una de las más solicitadas dentro del consultorio. Sentirse competente y no indefenso ante los demás, poder tener la capacidad de defender las opiniones y creencias independientemente a que sean muy distintas a la de otras personas o a la de un grupo. Resistir la presión del grupo, interesante. Construir nuevas relaciones, fortalecer relaciones, ¿sí? Prevenir problemas, terminar con aquellas relaciones que son ya innecesarias o problemáticas, ¿sí? Y resolver conflictos interpersonales. Bastante similar lo de prevenir problemas y resolver conflictos, ¿sí? O sea, como que uno es la fase previa a la otra. Entonces, hasta el momento, si es que alguno de estos objetivos les resulta interesante o les resulta pertinente poder entender o aprender a desarrollarlos, entonces yo les invito a que sigan con esta charla, ¿sí? Y si no, de todas maneras les invito a que sigan participando, porque probablemente a lo largo del desarrollo vayan encontrando cada uno de ustedes algún elemento que sea de su interés y sea de su necesidad también, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces los conocimientos generales que se tiene respecto a
a las habilidades sociales son muy limitadas. Es como que la gente conoce una pequeña porción nada más de lo que realmente incluye las habilidades sociales, y muchas veces uno se termina sorprendiendo con todo lo que puede llegar a aprender. Y es muy importante que se entienda esto. Esto se puede llegar a aprender. Es decir, existen talleres, existen cursos que desarrollan habilidades, y estas habilidades logran concretar todos estos objetivos que estábamos mencionando recién. Pero antes de poder hablar un poquitito más de eso, vamos a definir un poquitito también aquellos obstáculos que hacen que esto sea difícil o que se complique en el día a día, ¿sí? Fíjense todos esos objetivos que estamos mencionando recién. Ahora, creo que la mayoría de ustedes, supongo, ¿verdad? Que habrá estado interesado por alguno de esos objetivos, pero ¿por qué hace que muchas veces nos cuesta hacer esto? Y bueno, diferentes autores han desglosado un montón de situaciones o motivos que obstaculizan estos objetivos, y entre ellos vamos a destacar estos cuatro, que son, en primer lugar, las creencias distorsionadas y las emociones que son consecuentes a estas creencias distorsionadas. Más adelante vamos a hablar un poquitito más detallado de lo que son las creencias distorsionadas para que ustedes puedan comprender mejor a qué me refiero, ¿sí? Por otro lado, tenemos la falta de habilidades, es decir, la dificultad misma para poder expresar lo que pensamos, mantener lo que pensamos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando otros interfieren, obviamente, cuando encontramos dificultades, pero ya que no depende tanto de nosotros, sino de los demás, que generalmente es la atribución principal que se da cuando estos problemas se presentan, y también la tendencia a posponer las metas a largo plazo por la relación. ¿Qué significa esto? Mis objetivos yo lo pongo en un segundo plano con el afán de cuidar la relación que tengo con ya sea un compañero de trabajo, un jefe, una pareja, un pariente, etcétera, ¿sí? De estos cuatro puntos que están mencionados acá, nosotros vamos a destacar principalmente los primeros tres por una cuestión de tiempo y también de objetivos de este taller, ¿sí? Entonces, les decía que íbamos a hablar un poquito más respecto a las creencias distorsionadas y las emociones que son consecuentes. Bueno, para que deje de hablar en chino mandarín, entonces vamos a traducir esto, voy a tratar de traducirlo en un lenguaje más sencillo, ¿sí? Bueno, primero que nada, quiero que entiendan un poquitito, que conozcan lo que es el modelo ABC. El modelo ABC es un modelo que explica que básicamente la mayor parte de nuestros comportamientos, entiéndase por comportamientos, lo que yo siento o lo que yo hago, incluso mi manera de pensar, en realidad no depende exclusivamente de lo que ocurre en mi entorno, ¿sí? ¿Les pasó alguna vez a alguno de ustedes que atribuían los problemas o las dificultades que tenían a las cosas que le pasan en su día a día? Ejemplo, supongamos que eh, el hecho de estar molesto porque estás llegando tarde al trabajo, entonces le atribuís ese malestar al tráfico. O por ejemplo, el hecho de sentir disgusto con una persona por la actitud que está tomando. Entonces, le atribuís ese disgusto a la actitud que toma la persona. Bueno, el modelo de ABC viene a poner a prueba un poquitito este conocimiento general que mucha gente lo trae, y es como que lo pone en duda. ¿Qué quiere decir esto? El modelo ABC explica que existe un factor intermedio entre lo que ocurre a mi alrededor y las consecuencias que se generan, y es ese factor intermedio lo que explica todo lo que yo siento, todo lo que yo hago. Entonces, para que se pueda entender mejor, vamos a poner algunos ejemplos para comprender a qué refiere esto. O sea, en síntesis, todo lo que yo siento y todo lo que yo hago, las decisiones que tomo, no están directamente relacionados por lo que ocurre, sino que existe un elemento intermedio que es la interpretación que yo le doy a aquello que ocurre, y es esa interpretación la que define la respuesta que yo voy a terminar dando ante una situación. ¿Sí? Hasta el momento como que hay un juego de palabras un poco confuso. Vamos a hacerlo más claro con un ejemplo, ¿sí? Hablemos de las creencias distorsionadas. Bueno, les decía, ocurre un evento, pongamos de ejemplo, supongamos que estamos haciendo una charla ante una cantidad de personas, nos toca hacer una charla en alguna comunidad, y nosotros empezamos a notar que no estamos captando la atención que deseamos
sobre el público, sobre los participantes, ya sean jóvenes, niños, adultos. Entonces, eso empieza a generarme molestia o me empieza a desmotivar respecto a la energía que le pongo a lo que estoy desarrollando, y tal vez me dé ganas incluso de dejar de hablar o no querer volver a esa comunidad, o en algunos casos incluso puedo sentir culpa, ¿sí? Fíjense cómo tenemos distintos tipos de sentimientos o de emociones, mejor dicho, y que cada una de ellas va a variar de acuerdo a lo que interpretamos previamente, ¿sí? Entonces, supongamos que la interpretación que yo estoy dando es de que no estoy explicando bien y por eso la gente no me presta atención. O sea, ¿cuál es el evento? El evento es que la gente no me está prestando la atención que yo desearía. Entonces yo le atribuyo, yo interpreto que no estoy explicando bien. Entonces probablemente yo sienta culpa, ¿sí? O probablemente yo sienta desmotivación. Fíjense que la desmotivación y ganas de abandonar, obviamente. Entonces, tiene mucho sentido que si yo asimilo que no estoy explicando bien, entonces me desmotive conmigo mismo o sienta culpa con lo que yo estoy haciendo. Por ejemplo, no me preparé bien, no incluí los elementos necesarios para poder captar la atención de los demás, entonces me empiezan a invadir sentimientos de esa índole. Fíjense cómo lo que yo siento está fuertemente relacionado a la interpretación que yo le doy, ¿sí? ¿El evento cuál es? La falta de atención. Pero la interpretación en este caso es que no estoy explicando bien. Ahora, cambiemos el escenario. Supongamos que yo, al notar que la gente no me está prestando la atención que yo deseo que me preste, vamos a darle un color diferente, entonces yo interpreto que no les interesa lo que estoy diciendo. Bueno, a esta gente no le importa lo que yo digo, evidentemente no tiene ganas de progresar, no tiene ganas de aprender, no tiene ganas de salir adelante. Entonces probablemente lo que yo esté sintiendo en ese momento sea molestia, rabia. Y sí, puede ser que me desmotive también, pero la desmotivación ya sería una consecuencia, ¿sí? Distinta, o sea, que tendría una causa distinta. No es lo mismo querer dejar por sentir culpa a querer dejar de hacer algo por sentir molestia. Noten lo llamativo de esto. Por un lado, tenemos una misma situación, un mismo contexto, que es la falta de atención de las personas. Sin embargo, dependiendo de la interpretación que yo le dé, puedo sentir o molestia o culpa. Es decir, la emoción va variando en función a la interpretación que yo le dé. Y por otro lado, puede que me desmotive y abandone, que eso sería ya un comportamiento que yo realice. Y que bueno, esto puede deberse a porque estoy molesto, porque creo que no les importa, o porque siento culpa, porque creo que no soy capaz. Independientemente del caso, existe un factor intermedio antes de las consecuencias, ¿sí? Y ese factor intermedio a las consecuencias es lo que se denomina la interpretación que se hace del elemento, o sea, de la situación que está ocurriendo, ¿sí? Para que esto quede más claro, vamos a colocar acá nuevamente los nombres, ¿sí? Interpretación. Entonces, noten cómo por eso se llama el modelo se llama ABC, divide en tres, un evento cualquiera, pero el evento cualquiera toma un sentido de acuerdo a la interpretación que yo le doy, y esa interpretación es lo que genera realmente las consecuencias, ¿sí? Les pregunto, ahora que esto está ejemplificado, ¿tiene un poco más de sentido? Es decir, lo que yo siento y lo que yo hago no depende tanto de lo que ocurre a mi alrededor, sino de la manera en la que yo interpreto, ¿sí? ¿Y por qué el título grande acá dice creencias distorsionadas? Porque nosotros le denominamos creencias distorsionadas a aquellas creencias que tienen ciertos patrones en común, ¿sí? Que más adelante vamos a ver cuáles son esos patrones en común. Pero ¿cuál es la característica principal que le destaca? Que no están necesariamente ajustadas a la realidad o están sesgadas hacia una dirección en particular. Si ustedes se ponen a analizar, vamos a analizar un poquitito más en frío. La gente puede que no me preste atención. Es cierto, puede ser que no esté explicando bien. Puede ser también que no importe lo que estoy diciendo. Pero puede ser también que no haya una buena acústica en el lugar. Entonces no se está, eso, y como que hay mucho sonido externo y eso como que roba mucho la atención de mi público. O puede ser directamente que en esa comunidad haya ocurrido un evento previo a mi charla y todo el mundo está hablando y cuchicheando sobre eso, entonces eso hace que no le preste mucha atención. O puede ser que las personas, los participantes no hayan, ya hace varias horas de la última vez que comieron, entonces como que ya están un poco con hambre y eso les hace que estén
como que inquietos. O incluso puede ser que previa a mi charla hubo otra charla que ya les agotó y mentalmente no se puede tolerar una charla demasiado tiempo. Entonces, cuando justo me toca a mí, mi charla fue fantástica, fue genial, pero ya la gente no me presta atención, pero no porque por algo que tenga relacionado conmigo, sino ya por algo más externo. ¿Se entiende? O sea, existen un montón de posibles causas que puedan estar explicando y probablemente las consecuencias cambien si es que yo tengo la oportunidad a ampliar un poco más las interpretaciones que yo le doy al evento. Sin embargo, cuando estamos sesgados, que generalmente esto ocurre, entonces muchas veces esto nos lleva a tomar decisiones que otras personas que no tienen el mismo sesgo no entienden nuestro comportamiento y nos termina generando lo que nosotros veníamos hablando al inicio, los problemas interpersonales, es decir, problemas con otras personas, ¿sí? Espero que después de este ejemplo haya quedado un poco más claro el modelo ABC. De todas maneras, les voy a poner otro ejemplo, pero ya lo voy a hacer un poco más fluido, ¿sí? Supongamos que alguien se disgusta ante una negativa, o sea, yo le digo a alguien, no, hace una petición y yo le digo que no, ¿verdad? Entonces, luego empiezo a pensar, qué egoísta que soy. La persona se quedó re mal porque yo le dije que no. Entonces, eso empieza a generarme culpa, y esa culpa, bueno, me lleva a terminar cediendo a aquello que no quiero hacer tanto, pero bueno, para no quedar mal con la otra persona termino haciendo, o incluso si no lo hago, me termino arrepintiendo. ¿Por qué? Porque yo asumo que el hecho de haber dicho no es algo egoísta de mi parte. O podría interpretar que dije mal las cosas. Uy, qué mal que le dije no, hubiese sido un poco más suave o hubiese dado más oportunidades. Entonces, eso me termina llevando a mí también o a sentir culpa o a arrepentirme de lo que hice o lo que dije. Fíjense cómo, nuevamente, la interpretación que yo le doy al evento fuertemente va a estar influyendo en las consecuencias que esto termine teniendo. Ahora, supongamos que yo interpreto que lo que me pide esa persona está fuera de mis posibilidades y por esa razón yo le dije que no. O sea, está bien, por un lado, le di una negativa a alguien y bueno, capaz y eso le afecta en alguna medida, pero tampoco eso tiene que ver conmigo, yo no tengo la culpa ni tampoco tengo responsabilidad de eso, es lo que me toca hacer. Entonces, en ese caso, probablemente, si yo interpreto de esa manera, probablemente no sienta culpa, mucho menos me voy a arrepentir y obviamente no voy a ceder ante esa situación que no deseo. ¿Se entiende? Las consecuencias, nuevamente, están fuertemente influidas a las interpretaciones que yo le doy. Me gustaría que ustedes vayan analizando a la par que van escuchando estos ejemplos, si en algún momento de sus vidas les pasó algo similar o algún contexto donde tal vez sus interpretaciones le llevaron a tomar decisiones o a pensar o a asumir cosas que probablemente si lo pensaban de manera más amplia hubiese sido distinta la cosa, ¿sí? Pongamos un tercer y último ejemplo para que esto quede bien claro, ¿sí? Supongamos que alguien se niega ante una petición mía. O sea, yo le pido algo a alguien y esta persona me dice que no, ¿ok? Entonces, automáticamente yo interpreto, no tiene ganas de progresar esta persona. Yo le estoy pidiendo algo para su bien y me dice que no quiere colaborar. Entonces no quiere progresar. Como no quiere progresar, yo probablemente me moleste o me ponga con una actitud defensiva, como diciendo, no quiero hacer nada por vos porque vos no tenés luego esas ganas de progresar. Al pedo te quiero ayudar porque vos no querés recibir ayuda, ¿sí? O supongamos que yo interpreto que la persona me quiere crear problemas. O sea, yo le pido algo y me dice que no, esta persona me quiere llevar a la contra, y porque me quiere llevar a la contra nomás me dice que no, porque puede hacer, está en sus posibilidades. Entonces yo le empiezo a reclamar o incluso a tener una actitud defensiva. Piensen, les diría, díganme, pero como está grabado esto, les digo, piensen, en alguna ocasión, cuando alguien les dijo que no, ¿les llegó a pasar por la cabeza alguna de estas ideas? De que les quiere hacer problemas, de que les quiere llevar la contra. Puede ser. Bueno, fíjense que hay un montón de probabilidades. Sí, es cierto. Puede ser que le quiera hacer crear problemas o no quiera progresar. Pero es muy difícil pensar realmente que una persona teniendo la oportunidad de progresar no quiera progresar. Probablemente existan otras causas más profundas que le terminen llevando a esa negativa. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros queremos proponer un proyecto que probablemente mejore la calidad de vida de una comunidad, pero vemos que no hay una buena actitud. Tal vez esa actitud, esa negativa ante nuestro proyecto, tal vez se deba, por ejemplo, porque la infraestructura no está capacitada o hace que sea difícil para poder llevar a cabo, o tal vez las personas no entienden muy bien el camino que tienen que seguir y bajo esas justamente creencias distorsionadas que tienen respecto a nuestro proyecto, hace que ellos se nieguen ante nuestra petición, o tal vez las personas tengan instaurada una mentalidad
como diciendo esto es bastante político, acá hay otros fines más que ayudarnos y nos están utilizando a nosotros. Entonces, tal vez ellos mismos también tengan creencias distorsionadas que hacen que ellos tengan esta actitud negativa ante una petición nuestra. Ahora, si nosotros entendemos esto, se amplía nuestro rango de consecuencias. ¿Por qué? Porque pensar que alguien dice que no por el simple hecho de no querer progresar, no me genera la misma actitud que me generaría pensar que alguien me dice que no porque tiene ciertos pensamientos que tal vez, si yo le aclaro, cambie su postura. Entonces, probablemente cuando alguien me diga que no, pensando en esta posibilidad, en vez de tener una actitud defensiva, yo me ponga a indagar, ¿por qué? O quiera profundizar, ¿por qué me está diciendo que no cuando yo le estoy ofreciendo algo que probablemente mejore su calidad de vida? ¿Cuáles serán aquellas causas que le hacen creer que no le va a funcionar o no le va a servir lo que yo le ofrezco? Noten ahora como gran parte de las limitaciones y los conflictos interpersonales que tenemos están fuertemente relacionados con la manera de pensar que tenemos. ¿Sí? Por eso les puse este pequeño gráfico que está acá, que dice los límites que tenemos en la mayoría de los casos cuando yo quiero abandonar una tarea, cuando quiero evitar o no hacer alguna actividad, cuando pongo una actitud defensiva ante un grupo, una idea, una persona, cuando siento culpa, cuando siento molestia. Gran parte de las emociones que uno siente tienen de base creencias que muchas veces no están muy ajustadas a la realidad y eso me limita. ¿Por qué? Porque si yo abandono, dejo de participar o dejo de irme a un lugar, entonces me estoy sacando la oportunidad de poder desarrollar mis habilidades en ese entorno. Cuando tengo una actitud defensiva, me saco la oportunidad de poder de repente desarrollar mis propias ideas o poder enlazar mis ideas con las de otras personas. Cuando yo siento culpa, muchas veces esto me lleva a desarrollar inseguridad y esto me lleva de repente a influir en mi desempeño baja o muchas veces no llevo a cabo aquellas ideas que tengo justamente por el sentimiento de culpa que siento. Lo mismo la molestia bloquea, aleja mucho. Entonces, no sé si a medida que voy desarrollando esto van encontrando ejemplos en sus vidas donde situaciones similares se les fue presentando y donde de alguna manera como que se generó crisis, se generó molestia, se generó como que una situación tensa en las relaciones interpersonales, asumiendo o atribuyendo a los demás ese problema cuando tal vez en algunas ocasiones tenga que ver con nosotros. Y tal vez es cierto, hay veces que tiene que ver con los demás, pero muchas veces los demás tienen también creencias distorsionadas y esas creencias distorsionadas le hacen asumir actitudes, eh, actitudes poco complicadas para poder trabajar. Entonces, cuando yo siento una actitud complicada, ya directamente guataco o maleco, cuando tal vez podría ser más efectivo, recuerden la palabra que había dicho al inicio, el desarrollo de habilidades efectivas, podría ser más efectivo tratar de indagar qué piensa esa persona, por eso tiene esa actitud, y a partir de ahí buscar una solución que al fin y al cabo nos conviene a todos. Me conviene a mí porque yo consigo lo que estoy buscando de vos, y te conviene a vos porque vos dejas de sentir ese malestar y empezás a cooperar. Al final todos ganamos, ¿sí? Pero muchas veces como que está un poco distorsionada nuevamente esa idea de que como que esperamos mucho que los demás den el primer paso para poder solucionar las cosas, cuando en la mayoría de los casos ese primer paso puede salir de nosotros y no solamente puede salir de nosotros, sino que mejora mucho más y nos trae beneficios tanto a nosotros como a los demás, ¿sí? Ahora, yo te cuento que si hasta el momento vos te sentís identificado y decís, ah, puede ser, sí, puede ser que yo haya, viéndolo de esta manera, puede ser que yo en algunas ocasiones haya generado ciertos conflictos, que haya sido más de mi parte, y como que te empieza a invadir la culpa. La culpa es algo como que constantemente quiere aparecer. Bueno, te cuento que no es tu culpa y tampoco vos elegiste ser así. De hecho, se le llama ideas irracionales. A las creencias distorsionadas también se les denomina ideas irracionales. Y las ideas irracionales se caracterizan, en primer lugar, presten mucha atención a esto, por ser inconscientes. ¿Qué significa esto? Que uno no es consciente que las consecuencias se deben en gran medida a mi manera de interpretar y de pensar. Entonces, automáticamente, que es la segunda característica, uno tiende a atribuir a los demás la responsabilidad de mis consecuencias. ¿Les pasó eso? Esa atribución a otros de lo que yo siento, lo que yo hago o de mi actitud. ¿Sí? ¿O no?
¿Y saben qué es lo peor de todo? Además de que no me doy cuenta muchas veces de esto, la mayoría de las veces, y que es lo primero que me viene a la mente, como si todo eso fuera poco, otra vez tiendo a ser bastante rígido. Es decir, me pongo en una postura de que no, no es mi culpa, es tu culpa. No, no soy yo, sos vos el problema. ¿Sí? Cuando nosotros, cada vez que nosotros estamos extremadamente convencidos de una idea, probablemente esa idea esté siendo extremadamente rígida y esa rigidez justamente es lo que te está bloqueando a soluciones más efectivas. Entonces, si vos querés saber, si escuchando este video te aparece la duda, ¿será que yo suelo tener ideas irracionales o no? ¿O será que son los demás? Entonces, planteate, hay situaciones donde vos estás totalmente convencido de tu manera de pensar y no te quedan dudas. Entonces, probablemente esa sea una idea irracional. ¿Y sabes por qué? Porque justamente esas ideas caracterizan por alejarnos de nuestros objetivos. Les pregunto, a ver, ustedes que están escuchando este video, ¿acaso a ustedes les gusta ir o sea, tienen como objetivo ir a una comunidad, por ejemplo, y que la gente no le preste atención? Entonces, ¿tienen como objetivo dejar de ir a las comunidades? ¿O tienen como objetivo sentirse molestos o disgustos con los grupos con los que trabajan? ¿O tienen como objetivo tener problemas con sus compañeros de trabajo o con sus superiores? Esos son los objetivos de algunos de ustedes. ¿Alguno de ustedes entró a trabajar deseando eso? Yo me imagino que no. Probablemente no. Es más, me atrevo a decir que probablemente la mayoría de nosotros elige un trabajo con la idea de, bueno, a mí me encantaría poder iniciar este lugar, tener un buen ambiente laboral, lograr mis objetivos, lograr llegar a la gente a la que me dirijo, que mis superiores estén orgullosos de mí. Seguramente esos son nuestros objetivos. Ahora, ¿acaso esos objetivos que muchas veces tenemos no se ven alejados o bloqueados por la misma actitud o manera de pensar que tenemos? ¿Les llegó a pasar alguna vez? Bueno, si es que les llegó a pasar alguna vez, analizando después de este video, entonces probablemente exista la posibilidad de que aprendiendo a reconocer estas ideas y a modificarlas, entonces podamos encontrar mayor solución sin la necesidad tan imperiosa de esperar que los demás solucionen las cosas, ¿sí? Y eso es lo lindo de esto que estoy desarrollando, por eso que me apasiona y me gusta tanto, porque a partir de acá la gente empieza a notar que no necesita que el mundo cambie para que las cosas cambien. Simplemente aprendiendo a cambiar cierta manera o cierta forma de pensar ante las situaciones que ocurren en nuestro entorno, un montón de cosas pueden cambiar y un montón de soluciones que antes parecían imposibles pueden empezar a desarrollarse. Y esto es lo que le hace lindo a la psicología y es esta la razón por la cual nosotros, los psicólogos, tenemos un sentido en esta vida. ¿Por qué? Porque si el objetivo es ayudarles a cambiar su entorno para que las cosas mejoren, bueno, lamento informarles que no podemos hacer eso. Seremos psicólogos, pero no superpoderosos todavía. Entonces, eso no podemos lograrlo. Pero no es necesario lograrlo para poder mejorar primero cómo nos sentimos y poder desarrollar una mayor cantidad de soluciones ante los problemas cotidianos que se nos presentan. También son ilógicas las ideas irracionales. ¿Por qué son ilógicas? Porque como les había dicho hace un rato en uno de los ejemplos, decía, la gente no quiere progresar, por ejemplo. Ahora, ¿quién, piensen ahora en frío, quién teniendo la oportunidad de poder progresar y tener la oportunidad de poder vivir mejor y tener mejores resultados y tener un mejor ambiente laboral, quién teniendo esa oportunidad no lo elegiría? No, no sé si todo el mundo, pero probablemente la mayoría de las personas teniendo la oportunidad evidente lo elegiría. Ahora, es más lógico pensar que no lo ve de esa manera o que cree que no le conviene y por eso se bloquea ante una situación, más que el simple hecho de no querer progresar. ¿Se entiende como ese no querer progresar muchas veces como que es un poco ilógico? Probablemente existan otras causas que expliquen su bloqueo más que el hecho de no querer progresar. A eso se refiere, ¿sí? Bueno, desde ya quiero aclarar perfectamente algo. Estas ideas irracionales, estas creencias irracionales, se pueden aprender a identificarlas. O sea, primero es importante poder ser consciente, porque como les dije, una de sus características es que son inconscientes. Es importante aprender a ser consciente de ellas, es decir, identificarlas, y a partir de ahí desarrollar las habilidades para cambiarlas, porque cambiando mi manera de pensar, cambio las consecuencias y puedo cambiar los resultados de un montón de cosas, sin necesidad de que los demás o el mundo cambien. Aclarado todo esto, ¿qué piensan? ¿Creen que realmente está relacionado
las habilidades interpersonales con mi manera de pensar? ¿O creen que eso está más relacionado a los demás y a las actitudes que tienen otras personas? Les dejo esa pregunta picando y también les voy a aclarar, antes de pasar al siguiente punto, que bueno, en este taller, por una cuestión de tiempo y de objetivos, no puedo desarrollar todos los recursos que son necesarios para identificar esta manera de pensar y para enseñarles cómo cambiar. Pero sí, el objetivo de este taller es poder abrirles una perspectiva que tal vez muchos de ustedes no lo tenían, y a partir de ahí sepan que tal vez esos objetivos que tienen no son tan alejados, tal vez están más cercanos a sus posibilidades, y conociendo que existen recursos para poder desarrollar esas habilidades, entonces tal vez esto le abra caminos que antes no sabían que existían. Bueno, básicamente eso es lo que quería lograr con este primer punto. Ahora, antes de cambiar, voy a contarles, les dejo, esto después les pueden poner pausa y empiezan a leer detalladamente los mitos que interfieren en la efectividad interpersonal, es decir, maneras de pensar muy comunes que la mayoría de las personas tienen. Esto yo no lo escribí, lo escribieron diferentes autores, ¿verdad? Que coincidieron, y les tiro algunas, ¿verdad? Como por ejemplo, si me dice que no, me muero, es lo peor que hay. O pedir algo es algo egoísta. O deberían estar dispuestos a sacrificar. Yo debería estar dispuesto a sacrificar mis necesidades por otros. Si es que yo no puedo lograr algo, soy incompetente. ¿Le suena familiar a alguno de estos mitos? Si dice mito, significa que no es tanto así, ¿sí? Después dice, por ejemplo, ok, ay, disculpen, creo que se separó. Después dice, por ejemplo, hay personas que no merecen que me comporte con habilidad o con amabilidad. ¿Les pasó? O atiendan esta. No debería tener que aclarar. La gente debería saber lo que quiero. La mayoría de las personas que vienen al consultorio y les muestro estos mitos me dicen, opa, ese parece que es mío. O por ejemplo, no tengo que informar a los demás que su comportamiento me molesta, deberían saberlo. Entonces como que uno espera que otros se den cuenta que están haciendo mal, y como los demás no se están dando cuenta, más nos molesta. Fíjense, podría ser más efectivo decirle a la gente, ¿sabes qué? Esto me disgustó, o esto pienso respecto a esto que hiciste, y a través de eso aclararlo, pero esperando que los demás se den cuenta. Mientras no se den cuenta, más nos molestamos, y al final uno mismo es lo que termina perdiendo, ¿no les parece? No debería tener que negociar trabajar para obtener lo que deseo. Este es un clásico, o sea, es como que yo debo pedir y ya está. Esa idea de tener que negociar con las personas para lograr mis objetivos es como que no, no tengo por qué hacer eso, por el cargo que tengo, por la posición que tengo, por la experiencia que tengo, no debería, o sea, debería decir y los demás ya tenían que acatar. ¿Les pasa? Bueno, todo esto que está acá escrito, que como es muy largo lo voy a saltar, son algunas de las ideas que saben que termina haciendo que nos compliquemos a la hora de tener que relacionarnos con otros. Y al fin y al cabo, ¿qué es lo que queremos? Queremos resolver y tener un ambiente, ya sea laboral o ya sea resultados en nuestro trabajo, cuando trabajamos con comunidades, satisfactorios, o al fin y al cabo lo que deseamos es tener la razón. Si lo que ustedes desean es tener la razón, creo que esta charla poco y nada les sirva. Pero si lo que ustedes desean es poder mejorar la calidad de sus relaciones interpersonales, tal vez todo esto que les estoy diciendo pueda tener un gran sentido, ¿sí? Les había dicho que íbamos a tocar 3 de los 4 temas de los 4 obstáculos. Muy bien, ya me refería al primero, ahora voy a hablar del segundo. El segundo es el desarrollo de habilidades. Existen un montón de técnicas para poder aprender a interrelacionarnos, y una de las que más me gusta es el sándwich. Primero por el nombre y más todavía por la hora, porque a muchos, al igual que a mí, seguramente están cerca de la hora de la comida. Y en segundo lugar también por lo efectivo que puede llegar a ser cuando lo aplicamos de manera efectiva, ¿sí? Valga la redundancia. El sándwich básicamente se divide en 3 pasos. Empieza diciendo algo positivo de la persona a quien nos referimos. Luego, después de decir lo positivo, recién hacemos la petición que queremos hacerle a la persona. Esta técnica, disculpen, esta técnica sirve para poder pedirle cosas a los demás, y a la vez que decimos, hacemos nuestra petición, le incluimos las consecuencias del no hacer nuestra petición y las consecuencias del sí hacer nuestra petición. Esto vendría a ser como una especie de negociación, ¿sí? Y luego, antes de terminar nuestra parte, volver a cerrar con algo positivo, ¿sí? Nuevamente, vamos a pasar a un ejemplo para que esto tome más sentido, ¿sí? Pongamos un ejemplo en el cual yo
Hay una persona que está completando sus planillas, que tiene que terminar para el viernes. Yo necesito que esto me adelante un día antes o 2 días antes, porque necesito que cumpla con otro trabajo. Entonces, tenemos la opción 1. Fulano, quiero que me termine esto para el miércoles, cuando su plan era terminar para el viernes, y probablemente fulano piense, chao, tengo un montón de cosas que hacer, que te piensa que soy un robot. Me acuerdo demasiado bien. Una vez, una consultante respondió ante una petición similar a esta, que cree que soy Dios. Entonces, muy probablemente la actitud del fulano sea un poco más, no sea tan cooperativa, ¿sí? Entonces, la aplicación del sándwich en este caso sería de la siguiente manera. Fulano, me encanta cómo estabas metiéndole energías y ganas al tema de tus planillas que tenemos que presentar para el viernes. Ahora, yo necesito que me adelantes esto para más tardar el jueves, ¿sí? Entonces, el viernes estamos completamente libres, sin ningún pendiente, y eso nos va a ayudar a poder preparar con mayor tranquilidad todos los detalles que tengan que ver con el viaje de la próxima semana. Porque si vos no terminas esto para el jueves, si no terminas para el jueves, el viernes vas a estar todavía con estos pendientes, al mismo tiempo tener que organizar las cosas del viaje. Esto puede llevarte a que nos olvidemos de algunos detalles y tengamos complicaciones en el próximo viaje, y al fin y al cabo esto te puede terminar perjudicando a vos, a mí y a todos. Imagínate que te falte algo allá y ya estemos lejos, ya estemos a 500 kilómetros de Asunción y no puedas hacer nada. Entonces como que no te conviene tanto ni a vos, ni a mí, ni a nadie, ¿verdad? Yo entiendo que lo que te estoy pidiendo es bastante complicado porque, bueno, tenés que acelerar un poquitito más tu trabajo, pero al mismo tiempo yo sé que vos sos bastante capaz, sos una persona súper competente y yo sé que están tus capacidades y por eso te pido. Fíjense cómo se arma el sándwich. Empezando por algo positivo, es decir, valorando luego el trabajo que está haciendo, luego haciendo la petición, ¿sí? Haciendo la petición bien clara de lo que yo estoy queriendo, sin esperar que la otra persona asuma. Por ejemplo, no decirle, hazlo más rápido, no, hacerlo para el jueves, ¿sí? Incluyendo las consecuencias. Fíjense, en caso, miren cómo en las consecuencias yo agrego una conveniencia para la otra persona. O sea, si vos lográs hacer esto para el jueves, te reconviene. ¿Por qué? Entonces el viernes no vas a tener ninguna presión, vas a poder hacer bien, preparar todos los temas del viaje, y el lunes no te va a faltar nada durante el viaje. Entonces al final vos te vas a terminar luciendo. Sin embargo, si no se puede esto, entonces el viernes vas a estar a full con el tema de tus planillas que tenés que terminar, encima de tener que preparar tus viajes. Eso puede ser que te fraccione tu atención y bueno, después te terminas complicando el viaje porque te faltan cosas y la gente te va a terminar responsabilizando a vos si pasa eso y no te conviene. Entonces, es como que mi petición termina siendo altamente conveniente para la persona. Entonces, ya tanto no lo hace por mí, sino lo hace por uno mismo. Y encima termino nuevamente con algo positivo diciendo, sí, yo sé que es complicado lo que estoy pidiendo, pero vos sos re capaz. Vos sos, o sea, si no era capaz, lo no diga, pero confía en vos, confía en tu capacidad y porque sé que lo vas a poder hacer, es que te pido. Es decir, es como que empezamos luego ya valorando lo que hace y terminamos otra vez valorando su capacidad. Generalmente las personas tienden a quedarse con lo primero y con lo último que uno le dice. Entonces, es mucho más efectivo poder cerrar nuestra petición entre dos elementos positivos y al mismo tiempo hacer que nuestra petición sea conveniente para la persona a quien estamos pidiendo, de tal manera que lo termina haciendo no por obligación, sino más bien por motivación intrínseca, es decir, individual, porque de verdad lo quiere hacer. Fíjense otro ejemplo. Vamos a dar la vuelta. Supongamos que este fulano sabe que no va a poder terminar ese trabajo, ¿entienden? Y me tiene que decir que no. Entonces, si me dicen, no, para el viernes me dijeron, yo para el viernes voy a terminar, entonces como que va a generar una situación un poco tensa. ¿No les parece? Sin embargo, si este fulano también sabe aplicar un sándwich, me dice, bueno, entiendo que vos necesitas, que lo que vos me estás pidiendo es importante, por eso me estás pidiendo, no me vas luego a pedir algo, no me vas a pedir que adelante las cosas si no es importante. O sea, ya está luego entrando, de entrada ya valida lo que yo le estoy pidiendo. Ahora, ¿qué pasa? Que escapa un poco de mis posibilidades porque son extremadamente muchas planillas. Y fíjate una cosa, si yo llego a acelerar el trabajo, entonces puede que le preste menos atención a algunos detalles y puede que cometa errores. Y si yo llego a cometer errores, ahí obviamente me van a pedir que vuelva a hacer. Ahí con más razón se me van a encimar las responsabilidades y no solamente no voy a preparar las cosas, probablemente no pueda viajar. Fíjense cómo empieza valorando con algo positivo, luego haciendo la petición explícita, donde incluye las consecuencias para la otra persona. Entonces,
no es que yo no hago porque no quiera hacer, no hago porque al final me puede terminar complicándote tanto a mí como a vos también, e incluso puede arriesgar más todavía el viaje. Y termina cerrando, no prometo nada, no prometo hacerlo ya para el jueves, pero sí prometo hacer todo mi esfuerzo posible para poder lograrlo. Acá es lo que me di cuenta que en mi PPT se me encimó, soy capaz, tenía que ser el anterior, sos capaz, y voy a intentarlo del PPT anterior, fíjense, del PPT anterior tenía que estar en esta hoja, pero creo que se entiende, ¿sí? Acá haré el intento. Entonces, no prometo hacer nada, pero haré el intento, haré todo lo posible para poder terminar el jueves y así el viernes tranquilos preparamos el viaje. Entonces, nuevamente en el sándwich se aplica algo positivo donde se valora la petición que nos hace la otra persona. Claramente decimos cuál es la situación, incluyendo consecuencias, donde dejamos en evidencia que no pasa por una cuestión egoísta o una cuestión muy personal, sino que pasa por una cuestión que también nos perjudica a todos. Entonces, la persona que hace el pedido de acelerar es como que piensa, a la pucha, sí, tiene razón, yo deseo hacer las cosas con tranquilidad para el viaje, pero al fin y al cabo me puede terminar saliendo contraproducente esto y puede terminar siendo peor. Entonces, tal vez mi pedido, por más de que lo desee, tal vez no sea tan posible y como que yo baje la intensidad de mi pedido. Y encima otra vez yo noto toda la actitud del mundo en la otra persona porque me dice que no sabe si podrá hacerlo, pero que hará todo lo posible. O sea, de verdad tiene una actitud de querer hacerlo. Entonces, fíjense cómo el sándwich, que es una técnica bastante sencilla de aplicar, que sigue en 3 pasos, puede mejorar un montón nuestras relaciones interpersonales, ¿sí? Esto obviamente con la práctica se va desarrollando. O sea, no crean que porque ustedes vieron este video unos cuantos minutos, ustedes ya van a salir dominando la técnica. Esto, lo ideal es primero entender cómo funciona el BOE, ir poniéndolo en práctica con un profesional para así poder ir adquiriendo cada vez más estabilidad. Y al sándwich le incluimos otra técnica que se denomina el disco rayado. Para quienes no sepan, los que son un poco más pequeños, los que tienen ya por 18, 19 años también este video, incluso 20 tal vez. Anteriormente, bueno, nosotros escuchábamos música por, nosotros digo, parece que soy muy viejo, ¿verdad? Con CDs tenía esta forma, entonces no había computadora en la cual reproducíamos, sino que había unos discos, como los que están viendo acá, y ocurría que estos discos podían rayarse, como ven en la imagen, y cuando se rayaban, entonces repetía la misma fracción de la música. Por ejemplo, en ta, 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 en vez de decir, no sé, la palabra completa, como que se quedaba rayado el disco. Y la consecuencia era que se repetía una y otra vez lo mismo. Bueno, algo parecido nosotros aplicamos y le sumamos al sándwich. ¿En qué sentido? Muchas veces cuando yo hago, por más de que yo haga bien el sándwich, la otra persona como que insiste en su petición. Por ejemplo, supongamos que el segundo ejemplo que dije, ¿verdad? Haré todo lo posible, no prometo nada, pero haré todo lo posible. La persona me dice, no, no estás entendiendo lo que yo estoy diciendo. Quiero que me termines para el jueves y me vas a terminar para el jueves. Entonces nos encontramos con una persona que no está utilizando el sándwich. Hay que al contrario, es justamente una persona que probablemente no conozca o luego le cuesta usar el sándwich. Y se anda a saber qué idea tiene en su cabeza que le hace ser tan insistente. Entonces, lo que ahí se aplica es el disco rayador repetir la misma cosa. Porque muchas veces en la repetición se hace más claro el mensaje. Ese es el objetivo de repetir el mensaje una y otra vez. Entonces, entiendo que es importante para vos. Ahora, por la atención que requiere, no sé si voy a poder llegar para el viernes. Sin embargo, aunque sea complicado, voy a hacer todo lo que esté en el alcance para poder lograrlo y poder completar. Sí, pero al terminarme que para el jueves, no quiero escuchar ninguna cosa. Ok, entiendo que para vos es importante, pero te reitero, conlleva mucha tensión y no sé si está mi posibilidad de poder hacerlo todo ya para el jueves. Pero aunque sea difícil, voy a hacer todo lo posible para poder lograr la petición para el jueves. Es decir, volver a repetir una y otra vez. ¿Por qué? Porque esto aumenta la probabilidad de que la persona pueda comprender el mensaje y pueda bajar la intensidad de su petición. ¿Sí? Y por último, nos encontramos con los ataques, cuando las personas no solamente no saben usar el sándwich, sino que tienen la tradicional técnica esta de imponer, ya sea subiendo la voz, con amenazas, imponer sus peticiones. Esto es muy común también, ¿verdad? Y esto ya no depende de nosotros, ya depende de los demás y nosotros no tenemos control sobre los demás. Entonces, en estos casos, lo que recomendamos antes de aplicar el disco rayado es ignorar los ataques. Y les voy a explicar por qué. Generalmente, cuando una persona nos ataca, por ejemplo, no tenés luego ganas de hacer las cosas. O no le pones luego ganas. A ver, wow. Recién nomás te dije que voy a poner toda mi parte y vos ya me decís que no tengo ganas. Entonces, lo que uno tiende a hacer es entrar en esa discusión
y por ejemplo responder, ¿y vos qué vas a saber de las ganas que yo tengo? Y ahí como que la discusión ya empieza a irse a otro ámbito, ya no tiene nada que ver con la petición que te hizo. Y vos sos la desganada, vos sos el que no tiene actitud positiva para trabajar. Y la otra persona se siente más ofendida. Y lo que sí, que todo empezó por un informe y terminó hablando hasta de su tatarabuelo, de su árbol genealógico. O sea, se fue de mambo la conversación. Entonces, para evitar que esas cosas ocurran, muchas veces es importante utilizar esta técnica. Entonces, no nos desenfocamos del tema en particular aplicado a los ataques. Entonces, una vez que una persona nos ataca, respirar y a partir de ahí ignorar el ataque, es decir, no seguir la corriente y a partir de ahí volver a aplicar el disco rayado, que es lo que le había explicado recientemente, ¿sí? Porque vos me vas a decir, sí, pero no tiene derecho a decirme o hablarme de esa manera, pero nuevamente te recuerdo, tal vez esa persona hace eso no porque quiera hacerte daño necesariamente, sino porque tiene creencias irracionales que le terminan tomando esas decisiones, esas consecuencias poco efectivas. Pero si vos entras en el juego, vos también te empezás a volver poco efectivo y al final tampoco te conviene, ¿sí? Entonces, en síntesis, la técnica básicamente quedaría en esto. Empezar con algo positivo, bien digo, me dio hambre el sándwich parece. Hacer el pedido y luego cerrar con algo positivo. Aplicar, en caso de que se desvíe del tema y te salga por la tangente, bueno, entonces vos le aplicas el disco rayado y le volvés a repetir para que quede bien claro tu mensaje. En caso de que te ataque, bueno, ignoras el ataque y luego le aplicas el disco rayado. Espero que les haya gustado, traté de hacer esto lo más práctico posible y al mismo tiempo también útil, ¿sí? Y ante, bueno, cualquier duda seguramente van a tener la oportunidad de poder consultar, escribir y espero que haya sido de su agrado. Un placer y hasta la próxima.